Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo programa especial con el que celebramos el 30 aniversario de la primera institución propia de la comunidad, del Consejo Económico Social. Durante los próximos minutos nos centraremos en el informe agroalimentario que el CES elaboró y presentó recientemente. En él han tenido un papel muy importante las organizaciones agrarias y precisamente ellas son las invitadas de este segundo programa. Donaciano Dujo, presidente de Asaja Castilla y León, bienvenido. Muchas gracias. Aurelio González, Alianza UPACOA, bienvenido. Muchas gracias. Y Jesús Manuel González Palacín, gracias, bienvenido también. Hola. Gracias a los tres por haber querido participar en este espacio y por dialogar durante los próximos minutos, entre otras cosas, del informe en el que se abordan los puntos que más preocupan en el sector agrario. Se analizan las características de las explotaciones de Castilla y León, su rentabilidad, sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Se aborda cómo es nuestra industria agroalimentaria, se habla de la cadena alimentaria, se aborda todo lo que atañe a la regulación ambiental y agraria. Esto solo por citar algunos de los grandes bloques. Lo más significativo es que para llegar a elaborar el informe se tuvo que llegar a un consenso, a un entendimiento. Antes de entrar de lleno en el informe en sí, me gustaría saber, un poquito para hablar sobre él, ¿qué destacaríais del informe? Empezamos contigo, Donaciano. Bueno, vamos a ver, Cristina, del informe hay dos cuestiones a destacar. Primero, que el informe le ha mandado elaborar el Consejo Económico y Social, es decir, todos los agentes sociales de Castilla y León, los empresarios, los trabajadores, los consumidores, las cooperativas y, por supuesto, el sector agrícola y ganadero. Y de manera consensuada, conjuntamente con los expertos de la Junta, el propio presidente o de las Cortes, hemos encargado un informe a los catedráticos de la Universidad de Salamanca en el cual se destaca dentro de Castilla y León un sector, que es el agrícola y ganadero, como sector estratégico, por tres cuestiones. La primera, porque produce alimentos necesarios para la sociedad. La segunda, porque desarrolla su actividad en el medio rural, que tanto necesita esta comunidad, la población en el medio rural. Y la tercera, porque mantiene el medio ambiente sostenible. Y esas tres cuestiones las resalta de manera importante ese informe del CES y además dice: y lo que estos hombres hacen, luego lo transforma la industria agroalimentaria para generar un tejido agroindustrial en la comunidad, para ser esta comunidad reflejo y potencia de profesionalidad y producción. Para mí, esas cuestiones son las más relevantes. Luego, sin duda alguna, en él se van desarrollando todas las partes: sector agrícola, sector ganadero, sector industrial, cadena alimentaria, la política agraria comunitaria, y en ella se ven las fortalezas y deficiencias que puede tener el sector. La fortaleza, la mayor para Asaja, pues sin duda alguna, la profesionalidad y productividad que nuestra agricultura y ganadería tiene, con unos avances como no se encuentran en el conjunto de España. Las deficiencias, pues la mayor, sin duda alguna, el envejecimiento que el sector tiene. Gracias, Donaciano. Aurelio, ¿qué destacarías del informe? Bueno, pues yo creo que lo segundo a destacar, porque coincidimos lo primero con la importancia de que sea el CES quien se preocupa de nuestro sector también, es que está estructurado de una manera muy técnica, un perfil muy técnico, donde se dan unos datos importantísimos, se sacan las cuentas económicas de la agricultura, de la ganadería, del sector alimentario, pero no se queda en eso, luego además hace unas recomendaciones, ¿no?, de lo que se debe hacer, y eso es esa parte muy importante. Porque en muchos informes que se han hecho desde otras administraciones, desde la Junta, pues hacen informes técnicos, se dice lo que hay, pero aquí hay una serie de recomendaciones que son muy importantes, ¿no? Y desde luego, nosotros lo que decimos es que una de las partes importantes que tiene ese informe es el relativo a la renta agraria. ¿Cómo analiza la renta agraria desde la perspectiva de el tamaño de las explotaciones y la orientación productiva de las explotaciones? Y pues ahí se deja ver una serie de datos donde se ve cómo las explotaciones en Castilla y León tenemos unas explotaciones de media mayores que en otras regiones,
pero todavía tenemos un 36% de explotaciones menores de 8 unidades de dimensión económica, que, bueno, pues el propio CES dice que son las que lastran el resto de las cuentas en cuanto a rentabilidad del sector. Pero también deja entrever pues, que las producciones que tenemos aquí, tipo extensivo, tanto en ganadería como en agricultura, pues también lastran eso. No son producciones intensivas y estamos por detrás, aunque en producciones estemos a la cabeza de las regiones españolas, luego resulta que en valor y en renta los agricultores de Castilla y León estamos por debajo de otras 2 comunidades autónomas. Entonces se sacan conclusiones muy importantes. Jesús Manuel González Palacín, ¿qué destacarías del informe? Lo primero es que el CES pone en el foco al sector agrario y ganadero. Eso es muy importante. Una institución como el CES se toma muy en serio la agricultura y la ganadería y elabora un informe que estudia muchos datos. Son muchos los datos que se analizan y, lo más importante de todo, se sacan conclusiones y recomendaciones de análisis de datos. Nos dan la razón a las organizaciones agrarias de lo que llevamos reivindicando muchos años, pero ahora mismo desde el punto de vista técnico y analizando los datos en concreto y objetivamente. No son agricultores que se quejan, no, son catedráticos que analizan la situación de una forma objetiva y que elaboran conclusiones y recomendaciones después de analizar esos datos, que coinciden exactamente, si te fijas, con las reivindicaciones históricas de las organizaciones agrarias de hace 20 años. Por lo tanto, es un aval para las organizaciones agrarias que el CES y estos catedráticos que elaboran el estudio nos den la razón. Y yo destacaría fundamentalmente que el gran problema de la agricultura y la ganadería de Castilla y León, como del resto de España, fundamentalmente es el desequilibrio en la cadena alimentaria. Ese es el gran problema que tenemos. Entonces producimos, sabemos producir muy bien, somos muy eficientes, pero a la hora de vender, vendemos a como nos quieren pagar. La gran distribución ejerce un monopolio tremendo, impone unos precios a la industria y estos hacen sus cuentas y nos pagan a como nos pueden pagar. Ellos no pierden dinero, pero nos pagan a como les cuadran las cuentas. Y esto no puede seguir así. Necesitamos realmente poner en valor nuestro producto, tener un coste de producción de referencia, un coste de producción que tiene que ser oficial y a partir de ahí desarrollar unas relaciones contractuales que den estabilidad al sector. Lo comentábamos antes de empezar el programa que para el próximo año tenemos una incertidumbre enorme. ¿Cómo nos vamos a arriesgar a sembrar con el coste de producción que supone 3 veces más que el año pasado si no sabemos cómo vamos a vender, si no sabemos evidentemente lo que vamos a producir y podemos embarcarnos en una aventura? Un agricultor medio de 150 hectáreas puede adelantar al próximo año perfectamente 150, 200.000 euros sin saber si va a ganar o perder. Eso es una aventura tremenda. Por lo tanto, si desarrollamos relaciones contractuales y aseguramos un precio de venta, podemos tener un colchón para arriesgarnos y decir, venga, me arriesgo a sembrar un trigo, una cebada, un maíz, porque sea como lo voy a vender. Si no es así, un cebadero de terneros es una incertidumbre enorme. O sea, ¿cómo va a vender esos terneros al precio que está el pienso? O sea, tenemos un sector que jamás ha vivido una incertidumbre tan enorme y un sector que lo hemos dicho muchas veces, que es estratégico, pero es que hay que tener más conciencia de que estamos inmersos en una crisis alimentaria mundial, en el que se está hablando de que puede haber desabastecimiento de mercados, posiblemente en algunos países, no en el primer mundo, pero posiblemente haya países que no puedan comprar todo lo que quieren comprar, todo lo que compraban hace un año. Por lo tanto, yo creo que Europa se tiene que plantear que el mundo cambia muy deprisa, que las decisiones políticas hay que adaptarlas a los cambios tan vertiginosos que tiene este mundo y, sobre todo, no podemos dejar de producir por no tomar decisiones a tiempo. Por lo tanto, para el próximo año, yo creo que el informe del CES lo dice clarísimamente, hay que poner medidas encima de la mesa para intentar al menos no perder capacidad productiva. Eso yo creo que tiene que ser un mensaje que tenemos que extraer de un documento muy elaborado del CES, pero que tiene que servir realmente para que la Administración, el consejero de Agricultura fundamentalmente, se ponga las pilas y diga, señores, estamos ante un sector estratégico, necesito presupuesto suficiente, tenemos que seguir produciendo, no podemos dejar esto en manos del libre mercado y que los agricultores y ganaderos hagan lo que puedan con lo que está cayendo. No puede ser así.
En base a lo que habéis sacado en claro en el informe del CES, además que habéis llegado todos a un punto de entendimiento, y teniendo en cuenta también la circunstancia que ahora mismo rodea al sector agrario, que es el que nos atañe, ¿qué puntos sí o sí tienen que cambiar ya, en base a toda la información que manejáis? Y es un poco una pregunta abierta para que entre los tres haya un diálogo. Tiene que cambiar la forma de pensar, la mentalidad y, por lo tanto, el desarrollo de las normas y de los presupuestos del conjunto de la Unión Europea. Nosotros creemos que la Unión Europea sigue siendo válida, pero cada vez nos cuesta más tomar esta decisión. La Unión Europea, que es el conjunto de los 27 países, y en el caso de España, España es el conjunto de las 17 comunidades, tiene que pensar que de unos años para acá el mundo de la alimentación y de la energía ha cambiado. Nos estamos encontrando con tres situaciones de alerta y de crisis impensables en el año 2018-2017, cuando se empieza a elaborar la política agraria comunitaria periodo 23-27. La primera, una situación de pandemia, crisis sanitaria. La segunda, una crisis energética que ha elevado los combustibles, la electricidad, la energía, los nitratos, los abonos, multiplicándolo por 3 o por 4 el precio. Y la tercera, una crisis alimentaria como consecuencia de la anterior y acentuada por la guerra de Rusia invadiendo Ucrania. Europa se ha creído que podía ser el vértice mundial salvador de todos los temas medioambientalistas, y para conseguir salvar al mundo quiere desmantelar los sectores productivos que en su territorio se encuentran, como la agricultura y la ganadería, y desarrolla unas políticas en las cuales para ella lo fundamental es lo medioambientalista y deja a un lado la profesionalidad y la producción, y además no atiende todo lo que son los márgenes comerciales necesarios que tiene que tener el sector productor, ni le da un escudo con otros productos que vienen de terceros países que no cumplen la normativa que obliga a los productores que hay en la Unión Europea. Esa es la principal cuestión, cambiar radicalmente, porque si no, nos vamos a encontrar en un panorama que cada vez tenemos que depender más de los productos de fuera, pudiéndoles producir aquí. Esos productos van a ser peores y más caros, y además van a contaminar mucho más que lo que se contamina aquí, en el conjunto del mundo, porque tienen otros modos de producir y porque además el transporte de esos sitios donde se produce aquí es muy largo. Entonces, eso mismo se lo tiene que hacer pensar España. Y se lo tiene que pensar la comunidad autónoma. No puede ser que un país como España, productor, este año tengamos que importar más cereal para abastecer nuestra ganadería y, por lo tanto, producir alimentos que el que vamos a producir. Hay que invertir en reestructurar todo el campo español y especialmente lo que nos encuentra en Castilla y León para ser más productivos, para ser más competitivos, con garantías sanitarias, con garantías medioambientalistas, sí, pero desde la base de que las explotaciones tienen que ser sostenibles medioambientalmente, pero sobre todo sostenibles económicamente, porque si no, se cierran. Tenemos claras que las reglas del juego tienen que cambiar y sobre todo en base a este contexto geopolítico que se nos ha presentado. Tenemos la información que en el informe del CES habéis elaborado. ¿Cómo cambiamos estas reglas del juego? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el sector? Bueno, pues el sector tiene que seguir siendo cada vez más profesional, pero el sector hay que potenciarlo desde las administraciones políticas, ¿no? Hay que cambiar las directrices políticas. Aquí, como bien decía Donna, bueno, pues tenemos una política que lo primero que adolece es que en los últimos 15 años lo que se ha hecho es ir haciendo reformas de la política agraria y cada vez que se han hecho reformas se han ido quitando presupuestos. Se ha ido reduciendo el presupuesto.
Y lo que no puede ser es que con menos presupuestos se pidan más requisitos. Lo primero que tenemos que hacer es, si hay que hacer políticas más medioambientales y eso perjudica a la producción en un porcentaje mínimo, porque no nos podemos permitir bajar la producción, pero hay que luchar de una forma sostenible, pues que sea sostenible también socialmente, o sea, y económicamente, ¿no? Que se pueda vivir de ello. Entonces, lo primero que hay que pedir es presupuesto suficiente para eso. Y dentro de las recomendaciones del CES van ahí, ¿no? La primera recomendación de todas, si no me confundo, es que hay que apoyar las rentas agrarias. Y la primera petición que hace el CES es que se equiparen esas rentas agrarias con el resto de sectores, porque estamos muy por debajo de ellos. Y en la segunda recomendación del CES, y ahí es donde tenemos que enlazar, donde se pueden hacer políticas, también es que hay que incentivar que esos incentivos pues, se tengan en cuenta las explotaciones familiares, las explotaciones que están ligadas al territorio, las que están generando trabajo, las que están manteniendo a la población en el medio rural, y que esas hay que potenciarlas más para que sean más efectivas económicamente. Esas son mayoritariamente las explotaciones que tenemos en Castilla y León, ¿no? Las explotaciones familiares agrarias, que son las que vive una familia de ellas, o dos familias de la misma explotación, 2 hermanos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí es donde incide que hay que mantenerlo, porque para tener tejido social, para tener garantía de que los pueblos permanecen abiertos, hay que potenciar la agricultura, la ganadería y las explotaciones familiares. Y luego la siguiente recomendación que hacen va por donde decía Jesús, que es el tema en el informe es agroalimentario, ¿no? Y en ese informe dice que el sector alimentario pues es rentable, dice que el sector alimentario es competitivo, y lo que dice es que hay que trasladar toda esa rentabilidad y esa competitividad a toda la cadena. Eso también lo dice el informe del CES. Lo que dice es que los agricultores o los ganaderos, el primer eslabón de la cadena, también tienen que ser competitivo y rentable. Y eso solo se consigue con una ley de la cadena justa. Pero una ley de la cadena que ya tenemos, pero que todavía no se puede poner en marcha porque falta lo principal, que es poner unos índices de los costes de producción en cada momento, comarcales, porque no es lo mismo producir aquí que en Extremadura o que en Galicia, ¿no? Entonces, unos índices de los costes de producción comarcales para que sirvan de referencia a los agricultores y a los ganaderos cuando hacemos los contratos, y nos sirvan de referencia para pelear ese coste de producción, que por lo menos sobrepasemos el coste de producción. Este año, podemos decir, de ejemplo, todos estábamos pensando que la campaña de cereales el 1 de mayo íbamos a decir, bueno, pues oye, nos han subido mucho los costes, la sementera no lo hicimos con los precios del abono caro, pero luego ya la primavera sí, nos han subido los costes, pero oye, están subiendo los precios de los cereales, pues vamos a tener un año, pues bien. La sequía nos ha machacado, nos va a hacer un año que vamos, no vamos a salvar las cuentas en muchas zonas ni a medias, y desde luego pues estamos viendo cómo en ese sector que pensábamos que podíamos salir más o menos bien, veíamos como otros sectores, como la ganadería, no iban a llegar, no iban a subir esas cuentas, no se estaba trasladando el tema de los precios por ningún sitio, y eso es lo que hay que corregir. Y aparte de eso, en la otra recomendación, donde tenemos que cambiar las políticas, y lo dice el propio informe del CES, ¿no? Hay que seguir potenciando el asociacionismo de las explotaciones más pequeñas para que sean más competitivas. Hay que seguir potenciando las cooperativas y, sobre todo, lo que tenemos que potenciar es lo que hemos dicho muchas veces y coincidimos todos, se tiene que incorporar gente joven al sector. Si no hay jóvenes no va a haber futuro. El tema de los jóvenes es muy importante. Jesús, ¿qué añadirías? ¿Qué tienen que cambiar para que este sector pueda seguir teniendo futuro, que es fundamental? En primer lugar, yo le pediría a nuestro ministro de Agricultura que cuando vaya al Consejo de Ministros de la Unión Europea vaya con un planteamiento firme en línea con Francia, con Alemania y con Italia para revisar los compromisos medioambientales y las metas medioambientales de la nueva PAC. O sea, ya hay voces muy potentes en Europa que están diciendo igual nos hemos pasado de frenada, hay que revisar esto y con una crisis alimentaria que tenemos encima vamos a rebajar las pretensiones medioambientales y vamos a producir alimentos que igual es prioritario tener alimentos y no cuidar los pajaritos. Eso como primera, digamos, prioridad.
enseguida, porque en septiembre empezamos a planificar las siembras y en función de cómo sean los compromisos medioambientales, es decir, las rotaciones de cultivo, pues vamos a planificarlas en un sentido u en otro. En segundo lugar, y esto a las dos administraciones, tanto el Ministerio como Consejería de Agricultura, necesitamos un plan de acción rapidísimo para el próximo año. O sea, no podemos dejar de producir por la incertidumbre, por los costes de producción. Necesitamos primero un gasóleo profesional. O sea, un gasóleo profesional es un gasóleo sin impuestos o con los impuestos más reducidos que nos permite la Unión Europea. Todavía el gasóleo profesional tiene un IVA escandaloso. Y claro, cuanto más suba el precio del gasóleo, más recauda el Estado. Y ahí se puede reducir. O sea, el gasóleo profesional que llevamos reivindicando en la Unión de Campesinos durante toda la vida, ahora es más necesario que nunca con estos precios. Por lo tanto, que el Ministerio o que el Ministerio de Hacienda nos siga haciendo caja con sectores fundamentales que necesitamos el gasóleo, no por capricho para ir de vacaciones, sino para poder producir y producir alimentos. O sea, necesitamos un gasóleo profesional. Electricidad lo mismo, necesitamos una tarifa especial de riego. Es escandaloso que este año nos hayan puesto a producir hectáreas de regadío por el coste de la electricidad. Hay agricultores que se han hecho las cuentas y dicen, no la siembro, porque me cuesta más la electricidad que lo que voy a sacar. O sea, y no nos podemos permitir ese lujo. Tenemos que tener una tarifa especial de riego. Y eso es un tema político. Claro, si las dejas a las compañías eléctricas van al máximo beneficio. Si no siembras, que no siembres. Pero yo no toco esto. Pues si te lo toca a ti, igual te lo toca a otros sectores. No, hay sectores estratégicos. Y la agricultura es uno de ellos. No me está bien de hablar del sector de agricultura, que es un sector estratégico, como un título nobiliario que después no sirve para nada. Si estratégico, tendremos que tener medidas concretas. Y esta es una. Y en tercer lugar, presupuestos, tanto del Ministerio de Agricultura como de la Consejería. Sin presupuesto no hay políticas. Y no podemos tener unos presupuestos de hace un montón de años. O es más, hemos bajado. Ya me gustaría tener unos presupuestos de hace 8 o 10 años, en torno a los 800 millones de euros. El Ministerio de Agricultura, si vemos la evolución de los presupuestos, ha caído más de un 50% en los últimos 8 años. O sea, necesitamos presupuestos para hacer políticas. Esto tenemos realmente, si tenemos un sector que hay que potenciar, si tenemos realmente que producir alimentos, necesitamos presupuestos para paliar los efectos de los costes de producción. Si no rebajamos eso, si no atacamos eso, pues evidentemente habrá muchos agricultores que se echen cuentas y dicen, yo voy a mínimo riesgo, aunque saque menos, pero aquí yo no me arriesgo. Y creo que este país no se puede permitir el lujo de tener una dependencia alimentaria tan grande como la que tenemos. Es más, sería una irresponsabilidad enorme que tierras que pueden ponerse a producir de una forma importante se dejen de producir por falta de apoyo político y de medidas concretas. Vamos a hacer un breve descanso y después continuaremos hablando de la PAC, del Pacto Verde y de temas que interesan mucho al sector agrario. Continuamos hablando del informe agroalimentario que el CES presentó recientemente y ahora vamos a centrarnos en uno de los objetivos de ese informe. En él se analiza la situación del sistema agroalimentario de Castilla y León, prestando una especial atención al sector primario. En él se analiza con detalle la evolución de la política agraria común, uno de los primeros instrumentos desarrollados en la Unión Europea y que se diseñó ante un escenario de una potencial escasez de alimentos. Se quería apostar por un modelo productivo que garantizase a la sociedad alimentos a precios asequibles. Con ese objetivo nació la PAC de la que tanto se habla, precios asequibles y garantizar la seguridad alimentaria. Buen momento, don Anciano, para hablar de este asunto. Ya antes hemos estado poniendo un poquito pincelada sobre este tema, pero ahora vamos a entrar de lleno. Queremos garantizar la seguridad alimentaria de toda la sociedad, pero nos estamos encontrando con problemas. Pues es que con el mismo objetivo que nació la PAC, hoy es válido. Hasta hace 4 días Europa, sus dirigentes creían que éramos ricos y que se podía tirar por tierra todo lo que es la política, todo lo que es el trabajo que se había hecho, todo lo que es el sector agroalimentario. Podíamos comprar a terceros países, que allí habría gente produciéndolo sin ninguna condición y sería más barato, pero ahora en esta situación vemos que no,
que el objetivo por el que se creó la PAC, que es garantizar alimentos de calidad y con garantías sanitarias a los 500 millones de habitantes en la Unión Europea, es hoy un objetivo prioritario, porque no tenemos productos para el autoconsumo. La PAC, que entrará en vigor el 1 de enero del 2023, el próximo año, nace muerta. No cumple los objetivos que la sociedad necesita. Esta PAC se empieza a hablar de ella en el año 2017. Como he dicho anteriormente, las condiciones sanitarias, económicas, de alimentación, de abastecimiento de junio del 2022 no es cuando se empezó a diseñar. Nace tarde, porque la PAC tendría que haber entrado en vigor en el 2021, no en el 2023. Será la paradoja que en el 2025 habrá que hacer una reforma intermedia y en el 2027 acaba y habrá que tener ya otra PAC preparada para el 27-34. La primera cuestión. La Unión Europea hoy no contempla un presupuesto justo para la PAC. En la que vamos a entrar en vigor, tiene un 2% menos. Eso significa 100 millones de euros menos al año en toda España. Que tendrían que ser 100 millones más cada año, porque todo sube. Lo segundo, es una PAC que no es productiva, que no es profesional, que es medioambientalista, que se basa todo su espíritu, todos sus objetivos en producir menos y dejar más espacio al medio ambiente sostenible, demagógico, idílico que algunos grupos ecologistas o algunos políticos verdes se creen que de eso se come y es mentira. Y la tercera cuestión es que si de Europa ha venido mal, el desarrollo de la misma en el conjunto de España la ha empeorado. Se ha hecho una PAC política y no una PAC profesional. Se han introducido elementos como degresividad, como pago redistributivo, como ecoregímenes, como condicionalidad reforzada, que a los verdaderos profesionales, a esta agricultura de Castilla y León, la cuesta más, produce menos y cobra menos. E incluso se da la demagogia que la defensa que hacemos del agricultor profesional, aquel que cotiza a la seguridad social, aquel que es la base de esa agricultura familiar, aquel que incorpora a un hijo, va a percibir menos por derecho, por hectárea o por ganado, que aquella agricultura a tiempo parcial. ¿Por qué? Porque el señor ministro en España ha priorizado pues lo que es el agricultor a tiempo parcial, que es el modelo mayoritario español. En España se presentan aproximadamente 800.000 PAC. 580.000 son titulares que no cotizan a la Seguridad Social y 220.000 titulares que sí cotizan a la Seguridad Social. El porcentaje es mucho más amplio de gente que no, que de gente que se juega a sus habichuelas. Es que en Castilla y León es lo contrario. En Castilla y León se presentan 67.000 solicitudes PAC. Pero es que 50.000 nos jugamos los cuartos como única actividad. Pues bien, la decisión del ministro entre lo que es el pago redistributivo y la degresividad favorece a los que no, en contra de los que somos única y exclusivamente profesionales del sector. Por eso esta PAC nace muerta, hay que modificarla. Hoy necesita la sociedad productos de garantías con calidad al menor precio posible, porque estamos hablando de nosotros, pero también hay que hablar del conjunto de la sociedad. Si al conjunto de la sociedad le suben los precios, le sube la alimentación, le suben los carburantes y tal, y no suben los sueldos, al final tenemos un problema conjunto y global, que es el problema de que no se llega a final de mes o no se llega a final de año, como nos pasa a nosotros. No tenemos que olvidar que la PAC precisamente echó a andar para garantizar la seguridad alimentaria de esta población y que no les cueste tanto en los alimentos. Aurelio, ¿qué opinas de la PAC que echará a andar, se supone, en enero del 2023? En el informe abordáis además mucho sobre este tema. Bueno, pues como decía antes, ¿no?, en la introducción, al principio, lo primero que echamos en falta es más presupuesto, porque la PAC nace pues con poco presupuesto, porque cuanta más exigencias hay, cuanto más requisitos medioambientales se quieren poner, pues necesitaríamos más presupuesto para compensar esa pérdida de renta.
Lo primero que hay que aclarar es que la PAC es una herramienta que es para toda la sociedad, como bien decíamos, ¿no? Se crea con los objetivos de finalizada la Segunda Guerra Mundial, pues para producir alimentos, para garantizar alimentos a toda la población. Y ahora, pues yo creo que tenemos el mismo objetivo, es cierto, pero dejar claro que esos alimentos tienen que ser a unos precios asequibles. Si los alimentos, para que en todas las casas de cualquier trabajador, de cualquier familia pueda entrar leche, fruta, tal, tienen que tener unos precios bajos, lo que hay que hacer es aumentar el presupuesto de la PAC y compensar más a los agricultores y a los ganaderos. Eso es de cajón, ¿no? Es una medida lógica. Si no se hace eso y no se está haciendo, porque cada vez la PAC está representando menos volumen de los ingresos de los agricultores y los ganaderos, creo recordar, cuando empezamos con esta historia de la PAC ya hace tantos años, que la PAC suponía en torno al 70% de los ingresos de una explotación agraria media. Y ahora es al revés. Ahora ya la PAC se está quedando en un 30% en algunos casos, ¿no? Entonces, si eso no se corrige, pues vamos por mal camino, porque se va a crear una crisis alimentaria o se van a tener que aumentar los precios y en algunos sitios no se van a poder producir. Yo creo que lo que se pierde una oportunidad con esta política agraria común de haber hecho algo distinto, algo distinto y algo bien hecho. Por ejemplo, el tema del pago redistributivo, pues resulta que no va a ser positivo, pero porque no se ha hecho bien. Porque si se pone un techo por explotación, como se va a poner, si a las explotaciones que cobran mucho se les va reduciendo unas ayudas para ir repartiéndole, como dice el informe del CES, a las que más lo necesitan, si se hace bien y se prima a las explotaciones familiares agrarias, a la agricultura a título principal que paga la seguridad social agraria, que vive de ello, para que se les ayuda para que sean explotaciones más productivas, entonces estaría bien el pago redistributivo. Al que no lo necesita se le recorta y se le da a las explotaciones. Pero lo que se hace es pues casi café para todos. Entonces está mal diseñado, está mal hecho. Si se hiciera bien, yo era partidario de hacer un pago redistributivo. Si nos centramos en que se le recorte a terratenientes, a no sé qué, a no sé cuántos, gente que no vive del sector, gente que tiene otro trabajo, otros empleos rentables y tiene la agricultura como un hobby o por no dejar las tierras al agricultor del pueblo, que se le recortara a esa gente, yo perfectamente, sin ningún problema. La cosa es dónde se iban a dirigir. Si se dirigen para todos, pues quedamos igual o peor. Con lo cual, perdemos una oportunidad histórica de cambiar algo de la PAC, porque la PAC ya se diseñó mal desde el principio. Porque lo primero que hizo la PAC es asignar unas ayudas en base a unas regiones productivas, de tal manera que el que más producía, más cobraba. No sé si recordamos todos cuando hacíamos protestas porque decíamos, coño, es que aquí se nos asignan 2.000 kilos de producción, a Francia 6.000, y aquí cobramos una tercera parte de lo que cobra un francés. Y era verdad. O sea, al que más producía, más le daban. Esa PAC nació mal y se ha seguido haciendo mal. Y ahora que teníamos oportunidad de cambiarla, de dirigir, porque cuanto menos presupuesto, más necesidad hay de dirigirlo a quien de verdad lo necesita, y es a los que vivimos de la agricultura. Jesús, muchos meses, muchos años de negociaciones para esta nueva PAC que se supone que echa a andar en enero del 2023, llegamos a un punto en el que nos estamos dando cuenta que después de tantas negociaciones se tienen que incorporar nuevos cambios porque el contexto así lo está exigiendo. ¿Qué opinas tú de todo esto? Lo primero que tiene que hacer el ministro en esta nueva PAC, además vamos a separar lo que se puede hacer de lo que ya no hay remedio a hacerlo. El presupuesto podemos quejarnos mucho, pero sabemos que no se va a mover en la Unión Europea porque harto les ha costado llegar al acuerdo que han llegado. Pero España tiene una capacidad de maniobra enorme. Es la primera vez que la PAC se diseña en cada Estado miembro. Le han dado unos objetivos a cumplir y cada Estado miembro elige cómo les cumple. A España le van a dar un cheque y el ministro, junto con los consejeros y consejeras de comunidades autónomas, acuerdan cómo reparten ese cheque. Y nosotros, la Unión de Uniones, nos hemos puesto de acuerdo todas las comunidades autónomas, la única organización que nos hemos puesto todas las comunidades autónomas, es decir, queremos que sea para los profesionales, los que tienen al menos el 25% de ingresos agrarios y pagan seguridad social, las dos cosas. El ministro en principio nos compró esta idea, hasta los 6 meses últimos que dijo, no, esto o seguridad social o menos de 5.000 euros. Entonces, claro, hay un coladero que volvemos a repartir el dinero exactamente igual que como estaba.
Y yo creo que lo primero que abrir es abrir otra vez el debate, porque el informe del CES dice muy claro, los agricultores profesionales a nivel de España suponemos el 25%, pero producimos el 75 o el 80% del volumen de valor de todo lo que es el sector agrario. Por lo tanto, los profesionales somos pocos, pero somos los que realmente producimos. Por lo tanto, las ayudas tienen que ser a mantener el profesional. Los que estamos en riesgo somos los profesionales. Los que tienen un trabajo y se dedican a esto el fin de semana, no les va la vida en ello. Si sacan un poco bien y si no, no pasa nada. Pero los que vivimos de esto sí. Es que solo tenemos esto para vivir. Por lo tanto, las ayudas hay que abrir el debate otra vez y dársela exclusivamente a los que vivimos de la agricultura y la ganadería. En Francia lo tienen hecho hace mucho tiempo. Francia cobra 6.000 euros cada año, reparte 6.000 euros de PAC todos los años. España 5.000. Y lo reparte entre menos de 300.000 explotaciones. España cobramos 5.000, 1.000 millones menos y lo repartimos entre 700.000. Estamos cogiendo dinero de la PAC de los agricultores para paliar otro tipo de políticas que no son las agrarias. Por lo tanto, yo creo que lo primero que hay que hacer es reabrir el debate y volver a centrar el tema. Esto lo puede hacer España cuando quiera. Es decir, comunica a Bruselas que el dinero de la PAC lo reparten entre los profesionales. Lo puede hacer cuando quiera. El plan estratégico se puede modificar al Estado miembro. Mientras cumplamos los objetivos que nos mandan Bruselas, lo podemos hacer en cualquier momento. Políticamente yo sé que es difícil decirle a 400.000 personas, decir, el próximo año no cobras PAC, porque lo voy a dedicar a los profesionales. ¿Tiene un coste político? Sí, pero hay que apostar o por los profesionales o por los parciales. Y el ministro ha apostado por los parciales, con el beneplácito de 3 organizaciones agrarias que no han dicho absolutamente nada. Eso no está. En segundo lugar, esta PAC hay que revisar los compromisos medioambientales y sobre todo la burocracia. La burocracia parece que es papeles, pero es que los papeles son tiempo y son costes de producción. Y creemos que ahí las administraciones, tanto el Ministerio como las consejerías, se tienen que poner de acuerdo que en el siglo XXI, que está todo informatizado, que tienen toda la información que quieran, hay que simplificar, porque esos son costes de producción, es tiempo que perdemos en las explotaciones. Y a veces nos ahoga el tiempo. Es más, hay gente que ha dejado el sector porque ya le aburren tanto los papeles que dice, mira, se acabó, lo dejo. El tema burocrático sí es cierto que siempre está encima de la mesa el debate que genera. Un punto importante atañe también al Pacto Verde. El objetivo es hacer de Europa la primera zona climática neutra del mundo. Eso es lo que dice la Comisión Europea. En él aparece la Estrategia Europea de Biodiversidad para 2030, que bajo el título Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas pretende proteger la naturaleza, revertir la degradación de los ecosistemas y sobre todo frenar la pérdida de biodiversidad de la Unión Europea. En estos momentos, y apoyándonos en las conclusiones a las que llegasteis tras la elaboración del informe, ¿en qué aspectos hay que trabajar con más ahínco? Ya como, bueno, pues para ir finalizando ya este debate, en lo que tiene que ver con el Pacto Verde, ¿en qué tendríamos que trabajar, primando siempre la producción de alimentos, claro? Antes de contestarte a esta pregunta, Cristina, quiero aclarar una cuestión que ha dicho Jesús Manuel. Yo he acompañado a mi presidente nacional, Pedro Barato, en todas las reuniones que el ministro ha convocado al respecto de la PAC y el plan estratégico. Y puedo afirmar, porque allí he estado yo, y eso es así, que todas las organizaciones a nivel nacional, ASAJA, COA y UPA, han tenido el mismo planteamiento a quién dirigir las ayudas: a los agricultores profesionales cotizantes a la Seguridad Social como eje principal, todas las que son representativas a nivel nacional. Y eso está recogido en todas las reuniones. Que el ministro no nos ha hecho caso es un problema del ministro, no de las organizaciones agrarias, que en esto tenemos el mismo discurso, como tenemos en Castilla y León un documento unánime de la Consejería, de las Cortes, de los agentes sociales y, por supuesto, de las organizaciones agrarias. No dividamos entre nosotros, que demasiado nos dividen otros. Hecho este apunte, vamos a entrar ya en el tema que nos aconteció. El tema del Pacto Verde. El tema del Pacto Verde es absurdo. No tiene sentido. Va contra toda lógica y, además, perjudica hasta lo verde. Hoy no se puede plantear, con esta necesidad que tenemos, una estrategia europea en la cual se prime bajar la producción y aumentar las superficies abandonadas improductivas en los terrenos agrícolas del conjunto de la Unión Europea. Y además, en aquellos que se pueda seguir haciendo la actividad agraria, utilizar
mucho menos productos de abonados, fitosanitarios y demás cuestiones. Todas las agriculturas son compatibles, todas, las más productivas, las que son ecológicas, la agricultura tradicional, el mínimo laboreo, la siembra directa, todas, como es la ganadería extensiva y la intensiva, compatibles y necesarias, pero buscando la excelencia y la producción, no el abandono que demasiados terrenos abandonados tenemos. Nos tendría que hacer reflexionar a este respecto y negarse con rotundidad el Gobierno de España y las comunidades autónomas a aplicar el Pacto Verde en eso. Tierras abandonadas significa un polvorín en el caso de incendios. Hago aquí un paréntesis y me quiero acordar de todas las personas que en estos días han perdido todas sus explotaciones por el tema de los incendios, principalmente el que ha habido en Zamora, pero ha habido otros en otras provincias. Es que es justo lo contrario, es que demasiado sucio está el campo justo por abandono, es que necesitamos alimentos, es que se necesita limpieza, es que se necesita producir, es que la gente tiene que comer, es que hay 190 millones de personas en el mundo que se mueren de hambre y estamos hablando en un territorio productivo de dejarlo abandonado a las malas hierbas, a los animales salvajes, a no producir alimentos para que haya más, pero tan ricos somos. Pero no se da cuenta la Unión Europea que porque sus dirigentes, esos políticos del Europarlamento, esos comisarios cobren barbaridades, hay mucha gente que no llega a fin de mes o a fin de año. Por lo tanto, el rechazo unánime, frontal y categórico de Asaja al Pacto Verde, porque no es ni verde. Verde es la producción agrícola, verde es la producción de alimentos. Aurelio, tenemos que producir más en el mismo espacio, pero nos encontramos con distintas reglas. ¿Qué hacemos? Bueno, pues la verdad es que lo hemos dicho antes, ¿no? Las normativas que vienen de Europa vienen marcadas y vienen precisas, ¿no? Incluso con el tema de la PAC, que antes se decía que en España se puede hacer lo que se quiera, no es así. Tú tienes unas directrices que te dan, esta vez, en esta reforma de la PAC, más libertad para hacer cosas, pero es cierto que no te puedes salir de las directrices que te dice Europa, ¿no? Y Europa te dice que no se puede eliminar a ciertas personas de los pagos. Vale. En contra de la posición, como ha quedado clara, de las organizaciones que tenemos representación nacional, que también lo ha dicho. En esta política que se nos presenta del Pacto Verde, pues no les importa el bajar, como ya hay informes que dicen que perderíamos un 12% de producción agrícola, que es una barbaridad a nivel europeo, un 12% de perder de producción, porque es que nos hace falta, porque no producimos lo que consumimos, ¿no? Y de verdad lo que tenemos que intentar nosotros, porque estamos convencidos, y desde la Alianza UPA-COAG, tanto desde UPA como COAG, estamos convencidos de que si se le da la vuelta a la estrategia del Pacto Verde, si convencemos puede ser positivo. A ver, me explico. Si convencemos a los gestores de ese plan, a los que han pergeñado la criatura, de que la situación ha cambiado, de que la situación ahora mismo hay que conjugar la producción de alimentos con la sostenibilidad medioambiental, pero que somos los agricultores y los ganaderos los que estamos garantizando esa sostenibilidad medioambiental, si los convencemos de eso, les podemos cambiar las políticas, es decir, hay que conjugar lo medioambiental con las explotaciones agrícolas. Si se hubieran hecho políticas desde hace 30 y tantos años, aquí en Castilla y León y en toda España, se vienen haciendo políticas medioambientales de prohibir a los habitantes de los terrenos la utilización del campo, del monte, y cada vez abandonar más monte para poner pinos y poner pinos y poner pinos y venga hectáreas. Bueno, luego cuando viene una tormenta seca como vino el otro día, cuando no se ponen los medios suficientes, pues pasa lo que pasa. Si esa planificación se hubiese hecho con masas forestales, como está por ejemplo en Francia, en la zona de Burdeos, que yo he ido varias veces, donde ves masas forestales, pero ves zonas de cultivo, pues vas viendo que los fuegos se pueden controlar perfectamente si se intercalan masas forestales con tierras de cultivo. Esa es la política que hay que conseguir. Y darle la vuelta para que los agricultores y los ganaderos tengamos una prima específica precisamente por ese Pacto Verde, por ser los garantes de ese medio ambiente. Jesús Manuel, ¿cómo llegamos a este Pacto Verde y contentamos a todos? Yo creo que detrás de ese Pacto Verde hay una criminalización del sector agrario y ganadero,
que es totalmente injusta e irracional y muy poco objetiva, además. Para que somos los culpables de toda la contaminación mundial y que somos los culpables de todo. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es poner en valor lo nuestro, poner en valor el sector agrícola y ganadero, poner en valor la función medioambiental que hacemos, la captura de carbono, la gestión de los pastos, la gestión de los montes. El paisaje le hemos creado nosotros durante 2000 años de actividad agraria y ganadera. O sea, lo que tenemos, lo que vemos cuando salimos al campo, lo hemos creado los agricultores y ganaderos. No sé si será bonito o feo, la gente le gusta ir al campo, por lo tanto no será tan malo. Lo que tenemos que hacer es compatible. Es verdad que hay una sensibilidad medioambientalista dentro de la Unión Europea que habrá que compasar con la actividad agraria y sobre todo con la actividad económica de la agricultura y la ganadería. Pero eso no se puede imponer desde un despacho en Bruselas. Eso hay que consensuarlo, ir dando paso a paso y luego aplicando tecnología para reducir contaminación, que es posible sin perder productividad. Ese es el objetivo. No perder productividad, no perder competitividad y, ¿por qué no?, dar pasos hacia lo medioambiental mientras no nos cueste dinero y sigamos manteniendo nuestra actividad, que es la de producir alimentos. Por lo tanto, yo creo que en esa línea tenemos que ir, pero no que nos lo impongan desde un despacho en Bruselas, porque siempre las cosas salen mal. Que hablen con los agricultores y ganaderos y que realmente vayamos de la mano, pero sobre todo, estamos en una crisis alimentaria importantísima. No perdamos de vista eso, porque comer es una cosa muy importante. Producir alimentos sin duda es el objetivo final y ahí es donde hay que trabajar. Gracias a los tres por estos minutos que hemos podido estar dialogando sobre agricultura, sobre ganadería y sobre el informe agroalimentario que el CES ha presentado recientemente. A todos ustedes, gracias por su compañía. Nos despedimos aquí, pero les recordamos que el próximo viernes en este mismo horario podrán ver el tercer programa especial dedicado al 30 aniversario del CES. Un programa en el que se hablará del informe que tiene como protagonista a la renta mínima y al tercer sector. Hasta entonces, que tengan una buena semana. Adiós.